Hola, ¿cómo estamos? Nos volvemos a conectar, la segunda clase de Sistema de Información Contable. Vamos a retomar desde el concepto de contabilidad que habíamos dejado en la clase anterior. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quieran preguntar antes de comenzar. Voy a ir compartiendo el archivo. A ver, volvemos a intentar. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir retomando desde el concepto que habíamos quedado en contabilidad de la clase pasada. Habíamos dicho que la contabilidad registra, clasifica y resume los hechos y actos económicos y financieros de una empresa. Informa sobre la composición, la evaluación, la variación de su patrimonio a una fecha dada y los resultados correspondientes a un periodo determinado. ¿Para qué hacía esto la contabilidad? El registrar, el clasificar, ¿sí? Hace un resumen de los hechos, de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. ¿Para qué? Para brindar información útil para la toma de decisiones. Esto es fundamental que lo recuerden, que siempre que estamos procesando datos, que estamos haciendo información, es con qué objetivo yo hago esa información, para qué confecciono esa información, por qué clasifico esos datos, para qué los voy a utilizar. Entonces, lo que tenemos que saber es que esa información es útil para la toma de decisiones. Yo no voy a actuar de la misma forma si conozco, si estoy informada, así no cuento con esa información. En cualquier aspecto, esto lo podemos aplicar más allá de la contabilidad. La información en cualquier aspecto nos ayuda a tomar mejores decisiones. Por eso es importante que esa información sea lo más certera posible, porque nos va a hacer tomar mejores decisiones y decisiones más acertadas. Lo podemos ver en el diario. Yo sí conozco el pronóstico del tiempo, sé que al otro día se viene una tormenta y bueno, puedo anticiparme y salir antes para llegar mejor a mi trabajo, o que no me agarre la tormenta, o contratar de antemano un remis, que si no después no consigo. Entonces, siempre la información en cualquier ámbito es útil para la toma de decisiones. Y como la contabilidad es un sistema de información, es fundamental que no perdamos ese objetivo, es decir, ¿para qué estamos confeccionando esa información? Que es para tomar decisiones. La contabilidad como sistema de información, dijimos que la información es todo elemento tangible e intangible que puede reducir la incertidumbre. Si una de las principales características de los tiempos actuales es la incertidumbre, la información resulta imprescindible para poder tomar decisiones acertadas, ¿sí? No solo los administradores de la empresa toman decisiones respecto de la situación interna de la propia organización, sino también en relación con el entorno que las pueden afectar. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad entonces es un sistema de información que proporciona respecto de la empresa datos válidos, dinámicos y diversos. ¿Cuál es su basamento? Es decir, ¿en qué se basa, ¿sí? La contabilidad para confeccionar esa información? Está basada en un cuerpo de normas técnicas de utilidad práctica comprobada, que sin ser inflexibles son de aceptación generalizada y sirven de guía a la actividad contable.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para confeccionar esa información, nosotros nos estamos basando en normas técnicas que las dictan de la Federación del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, y ese juego de normas, ¿sí? Esas normas, nos ayudan a que se adopten los mismos criterios a la hora de procesar la información. Entonces yo puedo leer la contabilidad, ¿sí? La información contable de distintas empresas y ya sé de antemano con qué criterios fueron elaborados. Por eso es importante que estén basadas en estas normas y que sean de utilidad, de aceptación generalizada, es decir, que todos las apliquen. El respeto de estas normas es fundamental en el desarrollo profesional y su incumplimiento puede ser sancionado. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con esos criterios, puedo desinformar, es decir, o dar una información incorrecta, o alguien puede interpretar esa información de forma incorrecta. Por eso es importante esto de que haya normas que nos regulen cómo tenemos que qué criterios tenemos que adoptar a la hora de procesar esa información. Pensemos que los terceros que utilizan la información referida a una empresa deben tener claridad respecto de los criterios técnicos que se aplicaron para confeccionarla, y también saber que esos criterios se aplican uniformemente en todas las empresas. No será lo que veníamos comentando, de que la información contable, ¿sí? Es importante que tenga estas normas para saber, para definir los criterios técnicos de cómo se elaboraron, de cómo se confeccionó esta información, y que sea conocida por todos para que yo pueda comparar también la información de una empresa con la otra y están comparando información hecha con el mismo criterio. Por lo tanto, la contabilidad es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición, evolución del patrimonio de un ente, los bienes de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias, producen información para la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué son las contingencias? ¿Saben? Las contingencias son hechos que pueden llegar a ocurrir o no, ¿sí? Yo por el hecho de tener un empleado puede ser, ¿sí?, que se dé que lo pueda tener que despedir. No significa que por tener un empleado lo voy a despedir, pero puede ser que, llegado un momento, tenga la necesidad de despedirlo. Esas son contingencias, son hechos que pueden llegar a ocurrir o no ocurrir, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Dentro del sistema de información encontramos los subsistemas necesarios para realizar las siguientes actividades. Captación de datos. Nosotros para justamente brindar información, primero tenemos que procesar datos. ¿De dónde sacamos esos datos? La captación de datos, ¿de dónde viene? Viene de los documentos comerciales, ¿sí? Nosotros, de las empresas, recolectamos un montón de datos a través de los documentos, ¿sí? Esos datos luego son procesados, clasificados, registrados, para elaborar la información de salida, ¿sí? La información. Un mero documento es un dato suelto que si no está clasificado o registrado en un contexto no llega a ser información. Por eso nosotros justamente de lo que nos encargamos de elaborar esa información para luego comunicarla a los usuarios de la información contable. Y ahí vamos a quiénes son los usuarios de la información contable, ¿sí? Siendo el fin de la contabilidad brindar información útil para la toma de decisiones, debemos considerar quiénes van a ser los usuarios de la misma, ¿sí? de esa información que elaboramos. Los usuarios son aquellas personas que se valen de la información contable
para tomar decisiones. ¿Tá? Es decir, son todos los que necesitan información de la empresa para tomar decisiones. Y los podemos agrupar en usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos son internos a la empresa, a la organización. Tienen acceso irrestricto a la fuente de los datos. ¿Por qué? Porque están dentro de la organización. Entonces ellos pueden ver todos los datos, ¿sí? Los detalles de la información. Y son los propietarios, los administradores, los directores y los gerentes, que son los que toman las decisiones de la empresa, ¿sí? Utilizan la información para tomar decisiones del accionar de la empresa. Y por otro lado tenemos los que son los usuarios externos de la información contable. Son todas aquellas personas que requieren de la información contable que produce el ente para tomar ciertas decisiones vinculadas al mismo, como los proveedores, organismos gubernamentales, inversionistas, entidades bancarias o financieras, entre otras. Los usuarios externos de la información contable son usuarios que no están dentro de la empresa, sino que se vinculan con la empresa, de los cuales necesitan contar información justamente por este vínculo que tienen con la empresa. ¿Para qué requieren información los usuarios? Bueno, los motivos por los que los terceros, ¿sí? Los usuarios externos, se refiere en este punto, de la información contable de un ente son diversos y podemos citar algunos ejemplos. Un comprador potencial de acciones de una empresa puede querer conocer si está generando ganancias que le va a permitir después recibir utilidades, ¿sí? Entonces yo decido comprar o no comprar acciones de una empresa si me fijo que esa empresa está repartiendo o no ganancias, por ejemplo. Un prestamista, para saber si el ente, digamos, si la empresa después le va a poder devolver los fondos y el capital, más los intereses que le está pidiendo. Entonces, va a querer contar con la información del ente para decir, bueno, te presto o no te presto con tales condiciones. Y un organismo de control está interesado en detectar situaciones que afecten el interés público, como el incumplimiento de determinadas relaciones técnicas por parte de la entidad financiera o aseguradora. La FIP, por ejemplo, recaudadora de impuestos, también está interesada en contar con la información de las empresas para ver cómo vienen liquidando los impuestos. Y bueno, como para cerrar el tema, vamos a hacer una actividad en la cual quiero que quede, sobre todo, bueno, el concepto del objetivo, ¿sí? Siempre, para que no se olviden, cuando estamos justamente confeccionando la información, que con esto vamos a trabajar en el desarrollo de todas las clases, empezar justamente a que ustedes aprendan a interpretar los datos, clasificar, registrar y armar información. Es clave que ustedes no pierdan el objetivo de para qué hacemos esto, ¿sí? Porque si no muchas veces por ahí me dicen, profe, pero es parecido, es lo mismo, era la cuenta, era un activo, pero en vez de ponerlo en esta columna, lo puse en aquella otra, y lo que quiero que entiendan, que ese error, que a priori no sería tan, como tan, ¿cómo podemos decir? No sería tan grave, decir, bueno, era la cuenta, era mercadería, yo solamente me confundí en ponerlo en una columna o en la otra. El tema es que me cambia el sentido de la información que yo estoy brindando. Entonces, si yo proceso mal un dato, lo que quiero que entiendan que lo que estamos haciendo es brindar mala información. Si yo brindo mala información, las decisiones que se toman respecto de esa información no van a ser acertadas para la empresa. Por eso me parece importante y que lo recalquemos y lo veamos en la actividad,
que la contabilidad tiene como objetivo brindar información útil. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo principal de esa información? ¿Sí? Y ahí vamos a tener que completar, ¿sí? Y después vamos a hacer una actividad respecto a los usuarios externos de la información contable. Y respecto a los usuarios de la información contable, enumerados en cada una de las siguientes alternativas, señalar aquella en que los tres citados se consideren, se me fue, usuarios externos de la información contable. Entonces tenemos que ver en cada una de las opciones en cuál de esas opciones los tres tienen que ser usuarios externos de la información contable. ¿Sí? Bueno, con esto vamos cerrando el tema de sistema de información. La clase que viene vamos a arrancar ya con lo que es patrimonio, los elementos del patrimonio. ¿Dudas? ¿Algo que les haya quedado pendiente? Bueno, nos vemos la próxima clase y bueno, estamos en contacto.